hoy, mis queridos hermanos, vamos a hablar de un tema también que es muy importante. Una de las creencias se titula El remanente y su misión. ¿Quién es el remanente? Así quiero preguntarle, ¿quién es el remanente de los últimos tiempos? Quiero hacerle una pregunta. Ahora, inmediatamente, antes de hacer el tema, ¿quién es el remanente? Nosotros. Lo que, ¿Ya? ¿Y quiénes somos el humano son nosotros? lo que quedan, Los que los que quedan. guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Excelente, excelente, ¿cierto? Hay algunos detalles bien interesantes sobre el remanente, ¿cierto? Y su misión. Ahí puse una fotito de la iglesia, ¿cierto? Porque nosotros como iglesia, perdonen que no tengamos una actualizada. Ya pronto, ¿cierto? Nos tomaremos una nueva, pero este es de unos cuantos años. Ahí falta Josué, la Cami, la hermana Silvana. Si no me equivoco, también falta la hermana Norma. Y hay algunos otros más. Muy bien. El Franquito todavía no estaba, ¿cierto? Todavía estaba el Amarito chiquitito. Muy bien. Vamos a compartir entonces la primera imagen. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a hablar de, ¿cómo podríamos decirlo? Hoy vamos a tocar solamente algunos pasajes bíblicos, y estos se encuentran en Apocalipsis, capítulo 12, de los versículos 1 al 17, y también vamos a estudiar hoy Apocalipsis 14, versículos 6 al 11. ¿Alguien me podría decir qué dice en Apocalipsis 14, del 6 al 11? ¿Qué es lo que se habla ahí? ¿Qué mensaje se da ahí? Mensaje del tercer ángel. Muy bien, el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Y es De los tres importante. ángeles. Excelente, Marcela. Importante este mensaje porque nosotros como adventistas, ¿cierto? Como iglesia remanente, tenemos que dar este mensaje. Muy bien, vamos a seguir. En la presentación de hoy, mis queridos hermanos, vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 12, como les decía. Vamos a hablar también del periodo de los 1260 años, que también tiene mucha relación con la iglesia. También vamos a hablar del remanente y también el mensaje final del remanente. También vamos a hablar un poquito también de Apocalipsis capítulo 12. Y quiero mencionar un poquito que Apocalipsis 12 menciona varias etapas de la historia de la iglesia. Una de ellas, si alguien por favor me podría leer esos tres textos que están proyectados, por favor. Menciona la batalla del cielo entre el dragón y Jesús, descripción de la iglesia del Antiguo Testamento, nacimiento del bebé y la ascensión de... Muy bien. Muchas gracias, Marcela. Es interesante que nosotros, si nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 12, nos menciona específicamente la batalla que hubo en el cielo entre el dragón y Jesús. Específicamente, ¿en qué versículo, mis queridos hermanos? Vamos a Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué versículo me dice o me da este detalle? El versículo 7. Por favor, ¿lo puedes leer, Josué? Sí, dice, entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Muy bien. O sea, Apocalipsis capítulo 12 menciona la etapa, ¿cierto?, de cuando inició el conflicto cósmico, ¿cierto?, entre Satanás y Jesús. Pero también Apocalipsis 12 da una descripción de la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Alguien, por favor, me podría decir dónde se encuentra la iglesia del Antiguo Testamento en Apocalipsis capítulo 12? Versículo 1. Perfecto, Fran. Excelente. Léelo, por favor, Fran. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Excelente, muy bien. Y el versículo 2, por favor, Francisco, también. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.
Muy bien. Qué interesante. Juanita, perdón, ¿Sí? había en el 17 también. Sí. Dice la iglesia del Antiguo Testamento. También tiene referencias, ¿cierto? Especiales, pero este versículo tiene una connotación profética. Ya la vamos a ver más adelante. Da detalles también, ¿cierto? Que de la iglesia del Antiguo Testamento. También menciona también el nacimiento del bebé y la ascensión. ¿Quién es el bebé? ¿Y dónde encontramos esto? ¿En qué versículos encontramos de Apocalipsis 12? Todos estudiando, ¿ah? Todos ahí vamos a aprender. Versículo 4. Ya, perfecto, léelo, Josué. Dice, su pueblo arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Muy bien. ¿Ese hijo quién es? Cristo. Cristo, muy bien, Cristo, ¿cierto? La iglesia del Antiguo Testamento dice que da a luz, ¿cierto? A Cristo. Y lo bonito del versículo 5, dice, y ella dio a luz un hijo Aarón que regirá con vara y hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, Apocalipsis 12 me menciona también la iglesia del Antiguo Testamento, me menciona el nacimiento de Cristo que nace de esta iglesia, ¿cierto? Pero también me menciona la ascensión de Cristo al cielo, ¿cierto? Que Dios también, Jesucristo, fue al cielo. Pero hay también un periodo muy especial. Y quiero pedirle si alguien, por favor, me podría leer los versículos 6, los versículos 13 al 15, por favor, de mis amigos. Apocalipsis, capítulo 12, los versículos 6, 13 al 15, por favor. ¿Los leo? Ya voy, por favor. ¿Quieres alguna versión en especial? Lo vio el dragón. Cualquiera, pero la Reina Valera sería bueno. Ya, es que por eso, que para hacer el cambio, por eso. Ya, dice así. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ese es el verso 6. Y después, del 13 en adelante, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Hasta cuál era, Juanita, perdón? Muy bien, hasta el 15. Muy bien, gracias, Roberto. Nosotros vemos aquí, mis queridos hermanos, que menciona que después del nacimiento de Jesús, ¿cierto? La mujer descrita en los versículos 1 y 2, da a luz a Jesús, ¿cierto? Nace y tiene su ministerio, asciende al cielo después de su resurrección, ¿cierto? Pero también vemos algo muy especial aquí, que dice que el dragón se va ¿contra quién? Contra la mujer. La mujer, sí. O sea, ya no se va contra Jesús porque quería devorarlo, pero ahora se va contra la mujer porque Jesús se fue al cielo. ¿Y por cuánto tiempo fue protegida la mujer en el desierto? Tiempo, la mitad de un tiempo. Muy bien, tiempos, la mitad de un tiempo. ¿Qué otra especificación en la Biblia da sobre este mismo periodo de tiempo? 1260 años. Muy bien, los 1260 años. ¿Y qué otra descripción también da la Biblia sobre este tiempo? 3 años y medio, no. 42 meses también. Muy bien, los 42 meses, ¿cierto? Si nosotros estudiamos, ¿cierto? Esta profecía de los 1260 años, los 42 meses y los tiempos, ¿cierto? Tiempos y la mitad de un tiempo, todo esto calzan y dan a la perfección los 1260 años. Yo les hago una pregunta, y así una pregunta para más que todo nosotros poder compartir. ¿Esta profecía forma parte de qué otra profecía? De
de la semana, de los 2300 tarde y mañana. Muy bien, Ceci, excelente, ¿cierto? Esta profecía de las 1260 años forma parte de ¿cierto? De la gran profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ceci, ¿cuándo empiezan las 2300 tardes y mañanas? En el 457 antes de Cristo, ¿o no? Excelente. Uy, Cecilia Seca, está aplicada, ganó el concurso bíblico. Excelente, Cecilia. ¿Y alguien me podría decir el término de esa fecha? La pandemia leí mucho, estudié. Excelente. ¿Alguien me podría decir el término de esa profecía de las 2300 tardes y mañana? ¿Cuándo se cumple? El 22 ¿O cuándo termina? del año 1844. Excelente, Francisco, ¿cierto? La profecía exacta de tiempo. Esta profecía de los 1260 años está dentro del periodo del 500, del 58 después de Cristo hasta el año 1798. En este periodo de tiempo hay algo muy especial, porque la iglesia va a sufrir mucho. Pero yo en este periodo, mis queridos hermanos de estudio que vamos a estudiar en esta tarde, dividí en dos esta parte. El primero, el poder total de la Roma Babal y el surgimiento de la Reforma Protestante. Y bajo el poder total de la Roma Papal, vamos a estudiar lo siguiente: el surgimiento del hombre de pecado de 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo, cierto, anunciaba que iba a haber alguien, cierto, que se iba a levantar un poder, cierto, antes de la venida de Cristo? Junto con el descenso espiritual de la iglesia de Roma, este desarrolló un perfil más secular, con vínculos más estrechos al gobierno imperial. Si nosotros nos vamos a las profecías, ¿cierto?, de Daniel, las profecías Daniel 7 y Daniel 8, específicamente dice que después del poder de la Roma imperial, ¿cierto?, después automáticamente, ¿quién viene? ¿Qué otro poder viene? La Roma papal, ¿cierto? La Roma papal, ¿cierto?, tiene un papel muy especial, tanto en el pasado, y también, como decía Josué en la mañana, tendrá un papel importantísimo también en el tiempo del fin. La iglesia, esta Roma papal, mostraba que la iglesia y el Estado se unieron en una alianza profana. Un poquito de historia, mis queridos hermanos. En el año 533 después de Cristo, en una carta incorporada en el Código de Justiniano, el emperador Justiniano declaró que el obispo de Roma era la cabeza de todas las iglesias. En el año 533 después de Cristo. No se olvide de esta fecha, 533. Cuando el Belisario, el general de Justiniano, liberó a Roma en el año 538, el obispo se vio libre de control de los ostrogodos, cuyo arrianismo había resultado en la restricción de la Iglesia Católica en desarrollo. Mis queridos hermanos, a partir del 538 después de Cristo, ahora el obispo de Roma podría ejercer los privilegios que le había concedido el decreto de Justiniano en el año 533. Ahora podría aumentar la autoridad de la Santa Sede. Qué interesante esto. Así comenzaron los 1260 años de persecución que había predicho la profecía bíblica. ¿Se acuerdan cómo había dado la referencia? Daniel capítulo 7 habla del cuerno pequeño. ¿Se acuerdan ustedes, cierto? La descripción. Este cuerno que dice que esta bestia, cierto, que era que destruía todo, le salen 10 cuernos en la cabeza, pero dice que de estos 10 cuernos, 3 caen a consecuencia de un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño es el papado. Y el periodo, ¿cierto?, de inicio de este poder total empieza en el año 538, el inicio de los 1260 años. Trágicamente, mis queridos hermanos, la iglesia asistida por el Estado
procuró imponer sus decretos y enseñanzas sobre todos los cristianos. Muchos abandonaron sus creencias por temor a la persecución, mientras que los que decidieron permanecer fieles a las enseñanzas bíblicas experimentaron severa persecución. En el mundo cristiano se convirtió en un campo de batalla, mis queridos hermanos, en esos tiempos. Muchos fueron aprisionados o ejecutados en el nombre de Dios. Durante 1260 años de persecución, millones de fieles creyentes experimentaron grandes sufrimientos. Muchos debieron sellar con la muerte la lealtad a Cristo. Nada ha dañado más la causa del cristianismo que esta despiadada persecución. Fue una época muy difícil para el cristianismo. Fue una época donde, como comentaba Josué en la mañana, de mucha lucha, mucha persecución y muchas pruebas espirituales que sufría el pueblo de Dios de ese periodo. Pero también habían algunos puntos doctrinales que impulsaron a la reforma protestante. Y acá solamente les voy a mostrar algunos ejemplos de las doctrinas extrabíblicas, ¿no? de este poder que ayudaron a impulsar esta reforma. Qué interesante mencionar que el primer punto doctrinal es que la cabeza de la iglesia en el mundo es el vicario de Cristo. Esta iglesia decía que el obispo de Roma, el único vicario de Dios, representante de Cristo en el mundo, era la cabeza visible de su iglesia. Él tenía tanto poder como Dios. También, en contraste con la visión bíblica del liderazgo eclesiástico, esa doctrina se basaba en la suposición de que Cristo nombró a Pedro como la cabeza visible de la iglesia, y el Papa es el sucesor de Pedro. Mis queridos hermanos, esta iglesia mencionaba que su origen venía directamente de las palabras de Jesús a Pedro. Sacaron fuera de contexto todo lo que Jesús quiso decirle a Pedro. Y tristemente, este hombre, la cabeza, el obispo, ¿cierto? Se atribuía el título de el representante de Dios en este mundo, a tal punto que se comparaba a él. ¿Alguien me podría leer el segundo punto doctrinal que está proyectado, por favor? La infalibilidad de la iglesia y su cabeza. Muy bien, gracias, hermana Norma. Se escuchó un poquito bajito, pero muchas gracias. La doctrina que realizó mayor contribución al prestigio y la influencia de la iglesia de Roma fue su infalibilidad. Y la iglesia pretendía que nunca había errado y jamás erraría. Hermano, ¿ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que nosotros como seres humanos somos perfectos, cierto? Y nuestra iglesia es perfecta. Dice, cierto, que en Efesios dice que Jesús va a venir, cierto, a una iglesia manchada, cierto, y la va a hacer pura, limpia con su sangre. Pero esta iglesia dice que nunca erró y nunca se equivocó. Este razonamiento claramente no es bíblico. Es un razonamiento que va en contra de la enseñanza bíblica de la perfección. También ellos atribuyen en este punto, es que quiero leer este punto de acá, por cuanto la iglesia es divina, uno de sus atributos inherentes es la infalibilidad. Además, por cuanto Dios, a través de esta iglesia divina, ellos decían que como su iglesia era divina, no tenía el poder de fallar o errar. ¿Alguien, por favor, me podría leer la tercera doctrina que impartía este poder en estos años 1260, entre los 1260 años? La tercera. Sí, por favor. Dice el escrucimiento del ministerio mediador de Cristo como sacerdote. Muy bien. Mis queridos hermanos, a medida que aumentaba la influencia de la Iglesia de Roma,
La atención de los creyentes fue desviándose a la obra mediadora continua de Cristo como sumo sacerdote en el cielo, a un sacerdocio terrenal cuyo líder estaba en Roma. ¿Se acuerdan ustedes cuando ustedes estudiaron Daniel capítulo 8? Menciona que este cuerno pequeño quiere cambiar los tiempos y la ley, ¿cierto? Y hace alusión a un ataque directo al cielo, por no decir al santuario, para que las personas quitaran su vista de la obra mediadora de Cristo por nosotros. En vez de confiar en Cristo para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, los creyentes colocaron su fe en los papas, los sacerdotes y los prelados. La gente tristemente era engañada por este poder. Contradiciendo la enseñanza del Nuevo Testamento referente al sacerdocio de todos los creyentes, el ministerio de absolución del clero llegó a presentarse como algo vital para la salvación. Yo, para obtener la salvación, tenía que ir a un sacerdote, porque si yo no iba para obtener el perdón de ellos, no iba a obtener la salvación. También, acá vemos también que es un claro ataque al ministerio de Jesús por parte del cuerno pequeño. ¿Alguien, por favor, me podría decir el cuarto punto doctrinal, ¿cierto?, que motivó la Reforma Protestante? La naturaleza meritoria de las buenas obras. Muy bien, gracias, Eli. La Iglesia Católica pasó a enseñar que las buenas obras que constituyen el resultado de la gracia infusa en el corazón del pecador eran meritorias. La justificación por las obras. Yo puedo ser salvo por las obras. Y es interesante, mis queridos hermanos, que esta doctrina tuvo que ver mucho con la creación, ¿cierto?, de la teología del purgatorio. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han escuchado alguna vez este asunto del purgatorio? ¿Cierto? Cuando uno muere, se dice, ¿no?, que vamos a un lugar, ¿cierto?, que somos ahí, estamos ahí a la espera si vamos al cielo o al infierno, ¿cierto? Pero nosotros que estamos vivos todavía podemos interceder por ellos para que ellos puedan llegar al cielo. Estos méritos, ¿cierto?, supuestamente eran logrados por las obras. ¿Alguien, por favor, me podría leer la quinta doctrina que impulsó a la Reforma Protestante? La doctrina de las penitencias e indulgencias. Muy bien, muy conocido esto, ¿cierto? Y hemos escuchado, nos hemos a veces impactado, muchas veces cuando hemos leído el libro El conflicto de los siglos, ¿cierto? Como mencionaba, cómo la iglesia en el antiguo, en la Edad Media, la penitencia es el sacramento por el cual los cristianos pueden obtener el perdón por los pecados cometidos después del bautismo. Este perdón de pecados se logra por intermedio del perdón de un sacerdote. Solo un sacerdote podía entregar el perdón a las personas. El proceso previo es que antes que pueda ser obtenido este perdón, los cristianos deben examinar sus conciencias, arrepentirse de sus pecados y resolver que nunca más ofenderán a Dios. Entonces deben confesar sus pecados ante el sacerdote y cumplir la penitencia asignada por él. Pero mis queridos hermanos, nosotros entendemos, ¿cierto?, bíblicamente que el perdón solamente lo entrega Cristo Jesús, ¿cierto? Si nosotros vamos a Cristo Jesús, Cristo nos perdona a nosotros, ¿cierto? Nos entrega el perdón, ¿cierto? Pero aquí hay un proceso adicional, porque también aparecía un aspecto de las indulgencias. Las indulgencias no libraban, la penitencia, perdón, no libraba completamente a los pecadores. Todavía necesitaban sufrir el castigo temporal, ya sea en esta vida o en el purgatorio. Para eliminar dicho castigo, la Iglesia, en este periodo de tiempo, instituyó las indulgencias, las cuales proveían la remisión del castigo temporal que aún se debía a causa del pecado después de la absolución de la culpa. Las indulgencias que podían beneficiar tanto a los vivos como a los que se hallaban en el purgatorio, se concedían con la condición de hacer penitencia realizada las buenas obras prescritas, a menudo de forma de pago de dineros a la Iglesia. La Iglesia se enriqueció mucho por ello,
porque ellos enseñaban que no solamente bastaba el perdón del sacerdote, sino que todavía necesitaban tener estas indulgencias para recibir el perdón total, se podría decir. Según lo que se enseñaba el papado, lo que hacía posible las indulgencias, y miren, esto me marcó, de verdad, lo que hacía posible que yo podía recibir el perdón por las indulgencias eran los méritos extra de los mártires de los santos, de los apóstoles, y especialmente de Jesucristo y de María. Yo, gracias a las obras de ellos, si yo compraba estas indulgencias, yo recibía estos méritos que ellos hacían para yo poder obtener el perdón. El Papa, como el pretendido sucesor de Pedro, controlaba la llave de estos tesoros y podía librar el castigo temporal a los creyentes, asignándoles el crédito del tesoro. Se supone, supuestamente, el Papa, ¿cierto?, tenía una caja de los tesoros con los méritos, ¿cierto?, y solamente las personas pagaban por estas indulgencias, y el Papa abría, supuestamente, esta caja, ¿cierto?, con los méritos y le entregaba a las personas que compraban estas indulgencias. Qué impactante esto, cómo esta iglesia engañó mucho a las personas de ese periodo de tiempo. ¿Alguien, por favor, me podría leer la sexta doctrina que impulsó la Reforma Protestante? La autoridad máxima reside en la iglesia. Gracias, Ceci. A través de los siglos, este poder adoptó muchas creencias de fiestas y de símbolos paganos, así cumpliéndose que se tratarían de cambiar los tiempos y la ley. ¿Se acuerdan ustedes, no? Esta iglesia cambió la ley de Dios, cambió las fiestas, las festividades. Cuando diversas voces se levantaron, clamaron contra estas abominaciones, la iglesia de Roma asumió el único derecho de interpretar la Biblia. Ellos, como se hacían, se autodenominaban, ¿cierto?, la máxima autoridad de iglesia en el mundo, quitaron las Biblias a toda la comunidad, se podría decir, porque ellos se sentían con el derecho de decir que eran los únicos que podían interpretar las enseñanzas de la Biblia. Mi querido hermano, yo le hago una pregunta. Si a usted le quitaran la Biblia, ¿a usted le afectaría? Si usted no tuviera acceso a la Biblia, ahora conociendo la verdad, ¿usted sufriría por ello? Yo creo que sí, ¿cierto? Yo creo que muchos de nosotros ahora tenemos la ventaja de tener nuestras Biblias en los celulares, de tener, ¿cierto?, las Biblias por internet. Pero imagínense, en esos tiempos, no tenían acceso solamente a papel. Y todo eso era quitado. Y si tú tenías alguna Biblia, prácticamente eras exterminado, porque iba en contra de la autoridad de la iglesia. La iglesia también discutía que existen dos fuentes de autoridad divina. Dice que las escrituras sagradas, o sea, la Biblia, y también la tradición católica, la cual consiste en los escritos de los padres de la iglesia, los decretos de los concilios eclesiásticos, los credos aprobados y las ceremonias de la iglesia. O sea, si el Papa decía una cosa, ellos también podían cambiar lo que decía la Biblia, porque tenían la autoridad. La Biblia no pasó a ser su autoridad final, sino que era el poder papal. También es importante mencionar que vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Perdón, disculpen, mis queridos hermanos, que no los veo a todos y tengo acá unos problemas de computador. Vamos a ver el segundo punto importante también de este periodo de tiempo. En los 1260 años se estableció este poder papal. Y nosotros vimos estas doctrinas, ¿cierto?, interesantes que motivaron a la Reforma. Tristemente, la visión distorsionada del carácter de Dios que estos presentaban al mundo, ¿cierto?, de ese entonces, permitían y llevaron a muchos a rechazar por completo el cristianismo. Muchos antes de la Reforma, diversas voces dentro de la Iglesia Católica
protestaron contra el despiadado asesinato de sus oponentes, sus pretensiones arrogantes y corrupción desmoralizadora. O sea, dentro de la iglesia también hubo personas que alzaron la voz y dijeron, oye, estamos obrando mal. Pero la iglesia, ¿cierto? O este poder papal siempre se negó a reformarse. Y esto provocó a que naciera la Reforma Protestante. Y quiero preguntarles, ¿quién es este personaje de aquí? John Wycliffe, o Juan Wycliffe, ¿no? Como le dicen, ¿cierto? En el siglo XIV llamó a una reforma de la iglesia no solo en Inglaterra, sino en toda la cristiandad. Este hombre hizo muchas cosas interesantes. Durante la época que existían pocos ejemplares de la Biblia, porque este hombre era inglés. Este hombre dice que proveyó la primera traducción del texto completo de las Escrituras al inglés. Este hombre permitió, ¿cierto?, que sus compatriotas, podríamos decir, tuvieran acceso a la Biblia en su idioma. Sus enseñanzas de salvación únicas por fe en Cristo y de que solo las Escrituras eran infalibles, establecieron el fundamento de la Reforma Protestante. En su papel de estrella matutina de la Reforma, procuró librar a la Iglesia de Cristo de las cadenas del paganismo que la ataban a la ignorancia. Inauguró un movimiento que lograría libertar las mentes individuales y aún naciones enteras de las garras del error religioso. Mis queridos hermanos, los escritos de este hombre tocaron el alma de muchos otros reformadores, como Juan Hus, ¿cierto? Yo creo que muchos han escuchado de ellos, ¿cierto? Como Jerónimo, Lutero y otros adicionales. Ahora sí, ¿quién es este hombre de aquí? Ahora Lutero. Sí. Muy bien, Lutero, ¿cierto? Martín Lutero. Qué interesante, ¿cierto? Yo creo que fue probablemente la persona más influyente de la Reforma, ¿cierto? Si nosotros hablamos de la Reforma, automáticamente se nos viene a la mente el nombre de Martín Lutero. Más que ningún otro hombre, guió al pueblo de vuelta a las Escrituras y la gran verdad evangélica de la justificación por la fe, mientras predicaba contra la salvación por las obras. Ustedes han visto mucho los hechos de este hombre. Se entregó por completo, ¿cierto?, a la obra de Dios, declarando que los creyentes no debían aceptar ninguna autoridad fuera de las Escrituras. Lutero dirigió las miradas de la gente hacia arriba, separándolas de obras humanas, sacerdotes y penitencias, y apuntando a Cristo como su único mediador y salvador. Gracias, ¿cierto?, a este hombre, ¿cierto?, alemán, ¿cierto?, alemán, muchas personas fueron tocadas por sus escritos. Es más, hay un movimiento, ¿cierto?, que sigue sus enseñanzas como los luteranos, ¿cierto?, supuestamente, pero dejan mucho que desear con las enseñanzas actualmente que Martín Lutero dejó en la Reforma. También la Reforma desenterró verdades largamente olvidadas. La primera, por favor, ¿quién me podría leer? Yo leo. Dice, se redescubrió la justificación por la fe. Muy bien, gracias, Josué, ¿cierto? Porque se descubrió la justificación por la fe, porque ya, ¿cierto?, existía la enseñanza. Pablo enseñaba mucho de la justificación por la fe, pero tristemente, ¿cierto?, por las tinieblas, ¿cierto?, por este periodo de tinieblas, el enemigo había atacado mucho al pueblo de Dios, ¿cierto?, se habían alejado mucho de él. Se pudo redescubrir la justificación, que es solamente por la fe. El gran principio del Evangelio, así como nuevo aprecio por el sacrificio expiatorio de Cristo, realizado una vez y para siempre, y su sacerdocio mediador perfectamente suficiente. ¿Alguien, por favor, me podría leer qué otra cosa la Reforma desenterró? El número 2, por favor. Los reformadores protestantes se hallaban casi unánimes en la identificación del sistema papal como el hombre de pecado, el misterio de la iniquidad y el cuerno pequeño de Daniel. Muy bien, gracias, Eli.
La entidad, ¿cierto? Esta entidad que había de perseguir al verdadero pueblo de Dios durante los 1260 años, ¿cierto? Era identificado, ¿cierto? Por la Reforma. Gracias a ellos se pudo identificar a este poder, ¿cierto? Que estaba en contra de los principios bíblicos. ¿Alguien, por favor, me podría leer la tercera verdad que se desterró en esta reforma? La doctrina de la Biblia y la Biblia sola como la norma de fe y conducta moral se convirtió en un punto básico del protestantismo. Muy bien, muchas gracias, Rod. ¿Cierto? En la reforma nosotros pudimos ver, ¿cierto? Que estos grandes hombres llevaron a todas las personas a la Biblia y solo la Biblia era la que era la autoridad, ¿cierto? De fe para ellos. ¿Qué lucha tenían ellos? ¿Ah? Qué difícil esta época. Bueno, nosotros sabemos que proféticamente esto también se va a volver a repetir. El siguiente punto, por favor. ¿Qué otra verdad? En asuntos de fe religiosa, ninguna autoridad podía gobernar la conciencia. Muy bien, gracias, Rudy, nuevamente. ¿Cierto? Creo que, oye, se me está yendo el internet, parece que los dos nomás tenemos internet. No, cierto que es interesante, mis queridos hermanos, que en nada, tanto papa, concilios, como padre de la iglesia, reyes, sabios, nadie podía gobernar la conciencia de las personas. Solamente, ¿cierto? El Señor, ¿cierto? Solamente Él podía guiar a su pueblo. También, mis queridos hermanos, otro punto importante que no está proyectado aquí, pero que quiero mencionar, es que, de hecho, el mundo cristiano comenzaba a despertar de su sueño y eventualmente la libertad religiosa fue proclamada en muchas tierras. Qué bonito esto, mis queridos hermanos, porque esto muestra, ¿cierto?, que a pesar de que el mundo puede estar mal, que el mundo puede estar caído, ¿cierto?, que el mundo de repente no haya esperanza, ¿cierto? Siempre Dios tiene el control de las cosas y levanta. Qué seguridad me da y qué tranquilidad me da esto, porque estos sucesos se van a volver a repetir, dice la Biblia, ¿cierto? Estas mismas cosas van a volver a repetirse, pero la seguridad es que nuestro Dios está siempre al control. Por medio de la contrarreforma, el papado se dedicó a una sangrienta lucha por aplastar la reforma, pero gradualmente perdió la batalla contra las fuerzas que luchaban a favor de la libertad civil y religiosa. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos, el enemigo siempre está metido en todos los asuntos, ¿cierto?, que van de la mano con el Señor. Siempre el enemigo quiere destruir todo lo que Dios hace. Y así como Dios levantó esta reforma protestante, lamentablemente muchas personas permitieron que el enemigo entrara en ella. Y esto hizo que esta reforma se estancara, que no avanzara más. ¿Y por qué? Pues hay algunos puntos importantes que les quiero mencionar. ¿Por qué se estancó? La reforma de la iglesia cristiana no debía haber terminado en el siglo XVI, mis queridos hermanos. Porque todavía las personas no habían descubierto toda la luz. Se había descubierto, ¿cierto?, la justificación por la fe, ¿cierto? Se había descubierto que la Biblia era solamente la única autoridad, ¿cierto? Que nadie podía imponernos, ¿cierto?, a menos que sea nuestro Dios. Pero es interesante que verdades como el bautismo, verdades como el sábado, verdades, ¿cierto?, como en algunos casos como la segunda venida y otros doctrinas, ¿ciertos?, bíblicas que prácticamente no se hablaron en los tiempos de tinieblas de este periodo, no salieron a la luz. Habían sacado a la cristiandad de las profundas tinieblas, pero todavía permanecían en las sombras. ¿Qué me marcó esta frase? Porque, claro, este movimiento hizo muchas cosas, pero todavía permanecían en las sombras. También unos pocos descubrieron nuevas verdades, dice, pero la mayoría se negaron a avanzar más allá de lo que habían creído los primeros reformadores. O sea, no permitían que el Espíritu Santo siguiera obrando, sino que solamente se quedaron con las enseñanzas de estos primeros reformadores. La llama de la reforma gradualmente se fue apagando y las iglesias protestantes llegaron a ser frías,
formalistas y necesitadas de forma. La época posterior de la Reforma fue de gran actividad teológica, pero en ella se logró muy poco progreso espiritual. Tristemente, en esta época también de reformadores, muchos de ellos volvieron a desechar la Biblia. Algunos reformadores decían que ya no tenemos que volver a la Biblia, sino que tenemos, y algunos de ellos quemaron las escrituras en rebeldía, ¿cierto? O podríamos decir, siguiendo sus propios pensamientos. Así que la reforma se estancó, nunca debió terminar, pero sabemos que el Señor todavía sigue haciendo su obra maravillosa. Así que, mis queridos hermanos, al final de los 1260 años viene algo que rescata a la mujer. Por favor, alguien que me lea el versículo 16 de Apocalipsis 12, versículo 16. Vamos a Apocalipsis 12. 12 y el versículo 16, por favor. ¿Leo, Juanca? Leo. ¿Sí? No, Dale. Francisco, lea nomás. Ya leo. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muy bien, muchas gracias. Dice que esta mujer, ¿cierto? Que era perseguida por el dragón, ¿cierto? Dice que la serpiente le tira, ¿qué cosa? Agua, ¿cierto? De un río de agua, dice. Pero, ¿quién sale al rescate de la mujer? Según el texto bíblico que leyó Francisco. La tierra. ¿Ah? ¿Y qué representa proféticamente la tierra? Aquí estamos todos acá aprendiendo, así que todos sus conocimientos hay que ponerlos en práctica. ¿Qué representa la tierra? ¿Por qué ella rescata a la mujer? Es una nación. Estados Unidos. Exacto. Muy bien, ¿cierto? En ese entonces no era Estados Unidos, sino si era el principio, ¿cierto? Antes de la fundación de la nación de Estados Unidos, pero sí, podríamos identificarla como el territorio, ¿cierto? De los Estados Unidos. Es interesante que este territorio ayuda a la mujer, ¿cierto? Pero también hay algo también interesante que en el versículo 17. Por favor, ¿alguien me podría leer el versículo 17? Ahora leo. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, gracias Josué, excelente. Es interesante, mis queridos hermanos, que los 1260 años llegan a su fin. ¿Y cuándo llegan a su fin? En el año 1798. 1798. Esto es interesante, mis hermanos. Y quiero mostrar la siguiente imagen. ¿Qué es lo que pasa aquí? Según, ¿cierto?, lo que hemos estudiado. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo se decreta el final de este año, de los 1260 años? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al papado? Es tomado por el general Berthier de Francia. Por la tropa de Napoleón. Ya, perfecto, Ceci, excelente. Mis queridos hermanos, es importante mencionar que en el año 1798, ¿cierto? El general Berthier, ¿cierto? ¿General de quién? De Napoleón, ¿cierto? Bonaparte, que era un francés, que tomó al Papa Pío VI y se lo llevó, ¿cierto? Lo tomó preso y murió este Papa en el exilio. Aquí vemos, mis queridos hermanos, que la Iglesia católica o el poder papal fue herida, ¿cierto? Con esta herida mortal, ¿cierto? Que sabemos que Josué ya nos explicó un poquito más, ¿cierto? En la mañana. También es interesante mencionar que este suceso, mi querido hermano, marca el fin del periodo de los 1260 años. Muchos protestantes lo interpretaron como el cumplimiento de las profecías. A pesar de la apostasía de la tribulación de los 1260 años, que este poder papal hizo lo que quiso con los hijos de Dios, ¿cierto? Mató a muchos, ¿cierto? Destruyó a muchos. Hay personas que lograron escapar de este poder, yéndose a otra nación. Algunos creyentes continuaron reflejando la fuerza de la iglesia apostólica, o sea, un remanente. Cuando terminaron los 1260 años de opresión, el dragón no había logrado
la eliminación completa del pueblo de Dios. Contra ese residuo, Satanás continuó dirigiendo sus esfuerzos destructivos. ¿Se acuerdan ustedes del versículo 17? Volvamos a leer, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este periodo, ¿cierto?, de tiempo termina en el año 1798, pero aún así dice que el dragón se va contra la descendencia de esta, que se surge o se inicia después de este periodo de tiempo. También, mis queridos hermanos, la Biblia describe al remanente como un pequeño grupo del pueblo de Dios que a través de las calamidades, guerras y apostasías permanecen leales a Dios. Mis queridos hermanos, ¿el remanente aparece siempre en la Biblia? ¿Siempre hay un pueblo remanente? Siempre, ¿cierto? Es interesante este concepto de remanente aparece siempre en la Biblia. Más aún debe aparecer en el tiempo del fin, ¿cierto? Debe aparecer un grupo que es fiel a Dios en todas las cosas. Vamos a ver otras cosas importantes también. ¿Qué características tiene este remanente? Apocalipsis 12:17, por favor. ¿Alguien lo podría leer de nuevo? ¿Qué características especiales tiene? ¿Leo? Sí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Mi querido hermano, después de este periodo de tiempo, este remanente tiene algunas características. El dragón los ataca, ¿cierto?, a esta descendencia. Pero ellos tienen tres características importantes, ¿cierto? Tienen la fe en Jesús, tienen los mandamientos de Dios y tienen también el testimonio de Jesús. Es interesante esto, mis hermanos, porque el pueblo remanente de Dios se caracteriza por una fe similar a la que poseía Jesús. Refleja la misma confianza inquebrantable que tenía el Salvador en Dios y en la autoridad en las Escrituras. Ellos se mantienen, ¿cierto?, que Dios tiene la autoridad sobre todo. Cree que Jesucristo es el Mesías de la profecía, el Hijo de Dios que vino como Salvador del mundo. Su fe, abarca todas las verdades de la Biblia, las que Cristo creyó y enseñó. El remanente de Dios entonces proclamará el evangelio eterno de salvación en fe en Cristo. También, mis queridos hermanos, este grupo guarda los mandamientos de Dios, tienen presente los mandamientos de Dios, los guardan porque dicen que aman a su Señor y ellos deben andar como el Señor anduvo. Ellos tienen ese principio importante, pero también habla del testimonio de Jesús, ¿cierto? La fe de Jesús habla del espíritu de profecía. Este remanente tiene el espíritu de profecía. Este don, ¿cierto?, fue dado para dar a funcionar a través de la historia de la iglesia. O sea, siempre hemos visto en la iglesia el don de profecía, cuanto más en la iglesia del tiempo del fin. Tiene que estar presente el espíritu de profecía. La revelación de la verdad que llega al conocimiento del remanente les ayuda a cumplir su importante misión de preparar al mundo para el retorno de Cristo. Este movimiento, este remanente, trabaja de manera muy especial para, ¿cierto?, el mundo y en preparación para el retorno de Cristo Jesús. Tienen muchas características preciosas, ¿cierto? La fe de Jesús, guardan los mandamientos y también tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Hay algunas cosas que entonces nosotros tenemos que considerar. El remanente, ¿cierto?, mencionado en el versículo 17, aparece después del año 1798. ¿Estamos bien hasta aquí o no? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Este remanente aparece después de este periodo de tiempo. Este remanente cree en Jesús, ¿cierto? Cree en Jesús y que Él entrega salvación, ¿cierto?, a todos por gracia. Y no por obras, ¿cierto?, sino que la salvación es por gracia. También este grupo guarda los mandamientos de Dios, ¿cierto? Es verdad, este grupo, ¿cierto?, menciona o anuncia que guardan los mandamientos de Dios, pero también tienen el testimonio o el espíritu de profecía. Yo quiero hacerle alguna pregunta. ¿Qué iglesia
representa o tiene estas características según lo mencionado? Nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muy bien, Francisco. Y gloria a Dios por ello. Porque nosotros, ¿cierto?, confiamos en el Señor, gracias al Santo Espíritu que nos trajo, ¿cierto?, a la verdad. Y esto no quiere decir que yo me debo jactar, ¿cierto? Yo no me debo exaltar y decir, oh, yo estoy en la iglesia verdadera y ustedes en las otras iglesias se van a perder. Para nada. Debo ser agradecido a Dios, ¿cierto? Porque Dios, ¿cierto?, me trajo y me guió a la verdad. Y nosotros confiamos que la iglesia adventista del séptimo día, ¿cierto?, es el remanente que aparece para el tiempo del fin. Pero mis queridos hermanos, si nosotros leemos nuevamente el versículo 17 de Apocalipsis 12, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Mis queridos hermanos, el dragón está enojado. El dragón quiere atacar a este remanente. Mis queridos hermanos, tú y yo somos el remanente de Cristo. Tú y yo somos ese remanente. Pero hay alguien que quiere destruirnos. También, mis queridos hermanos, para poder finalizar esta presentación, este remanente tiene una misión. Y esta se encuentra en Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 6 al 12. Vamos a Apocalipsis. Esta es la misión que tiene el remanente. Hemos visto, ¿cierto?, cómo esta iglesia profética, ¿cierto?, aparece después de 1798, tiene estas características especiales, pero Dios no solamente levanta esta iglesia por levantar, sino que esta tiene una misión muy especial. Y vamos a leer la primera, que es el mensaje del primer ángel. ¿Alguien, por favor, me podría leer Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bien, gracias, Eli. Acá hay algunos detalles importantes en este mensaje. No vamos a extendernos mucho, porque hay muchas ideas en este primer mensaje. Vamos a dar algunas ideas generales. El primer mensaje simboliza al remanente. ¿Estamos claros con esto, no? El primer mensaje simboliza al remanente. Este lleva el evangelio eterno a todo el mundo. Este evangelio es el mismo que de buenas nuevas del infinito amor de Dios que los antiguos profetas y apóstoles proclamaron. ¿Sí o no? Este mensaje, esta iglesia, este remanente, ¿predica otro evangelio? No, predica el mismo evangelio, ¿cierto?, que era anunciado desde la época de los apóstoles, ¿cierto? El mismo evangelio. El remanente no representa o no presenta un evangelio diferente. Por el contrario, en vista del juicio, reafirma ese evangelio en torno según los pecadores pueden ser justificados por fe y así recibir la justicia de Cristo. También el mensaje del primer ángel, ¿cierto? Nosotros como el remanente, ¿cierto? Como el representante, ¿cierto? De este primer mensaje, llama al mundo a arrepentirse, a temer a Dios, a reverenciarlo y que le den la gloria y el honor que Él se merece. Mis queridos hermanos, ¿será que el mundo necesita escuchar este mensaje de volver a Dios? ¿Necesita todavía o ya estamos como que ya cumplimos la obra? Yo creo que todavía el mundo necesita escuchar el mensaje de Dios, necesita escuchar este mensaje. Y tú y yo, mis queridos hermanos, somos encargados de entregar este mensaje al mundo. También, mis queridos hermanos, el mensaje del primer ángel dice que la hora de su juicio ha llegado. ¿Esto qué cosa quiere decir, mis queridos hermanos? Que añade acá la urgencia del arrepentimiento que debe tener el hombre. Hay una urgencia importante de volver a Dios. Tenemos que ir a Dios antes que termine el tiempo de gracia. El mensaje de la hora del juicio apunta en forma especial
al momento cuando, en cumplimiento de la última fase del ministerio de como sumo sacerdote de Cristo en el santuario celestial, Cristo entró en su obra de juicio. Nosotros creemos que Jesús está en los cielos, ¿cierto? Está en los cielos en una obra de intercesión. El mensaje de la hora del juicio también proclama el juicio de Dios sobre la apostasía. Dios no va a permitir, ¿cierto?, para que para siempre perdure, ¿cierto?, la apostasía. Pero también en un sentido muy especial, el mensaje del primer ángel también dice adorar a aquel que hizo la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Una clara descripción, ¿cierto?, de que el mundo tiene que volver a recordar, ¿cierto?, que el sábado es el día del Señor. El sábado, ¿cierto?, corona, o podríamos decir como el mensaje que Dios siempre pide que la humanidad adore al Creador, y una manera de adorarlo a Dios es guardando el día sábado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el mensaje del primer ángel requiere la restauración del verdadero culto, presentando ante el mundo a Cristo el Creador y el Señor del sábado bíblico. Mi hermano, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que anunciar estas verdades al mundo que necesita ser escuchado. Pero también está el segundo mensaje. ¿Y alguien, por favor, me podría leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 8? Dice así: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muchas gracias, Roy. Ha caído Babilonia. Babilonia, ¿cierto? Bíblicamente tiene muchas interpretaciones. ¿Alguien, por favor, me podría leer Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 y 5, por favor? Hablando de Babilonia, ¿qué descripción tiene ella? Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 y 5. Leo. Dale, Frank. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muchas gracias, Frank. En Apocalipsis el término Babilonia se refiere entonces a una mujer malvada, madre de las prostitutas y sus hijas impuras, según lo que dice el texto. Simboliza, ¿cierto? Esta mujer, esta Babilonia, simboliza todas las organizaciones religiosas apóstatas y sus dirigentes, si bien se refiere especialmente a la gran alianza religiosa apóstata entre la bestia y su imagen, que producirá la crisis final que se describe en Apocalipsis 13. ¿Se acuerdan ustedes que esta bestia, ¿cierto?, hará muchas cosas al pueblo de Dios? También vemos que a través de la historia Babilonia siempre se ha mostrado, ¿cierto?, como una iglesia, ¿cierto?, como una nación que siempre ha ido en contra de Dios. Si nosotros vamos al Génesis, ¿cierto?, cuando aparece la Torre de Babel, da alusión a Babilonia, ¿sí o no? Porque ahí después se construyó, ¿cierto?, Babilonia. Estuvieron en contra directa de Dios. También, ¿cierto?, Lucifer o Satanás era su rey invisible. También, mis queridos hermanos, vemos que Babilonia siempre ha ido en contra de Dios. También muchos creen que Pedro usó a Babilonia como seudónimo de Roma. ¿Se acuerdan ustedes? En 1 Pedro capítulo 5, versículo 13 hace alusión a Babilonia. Muchos creen que es una alusión a Roma. También, mis queridos hermanos, el mensaje del segundo ángel establece la naturaleza universal de la apostasía babilónica y su poder represivo, diciendo que ha de beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino de Babilonia representa sus enseñanzas heréticas. Babilonia ejercerá presión sobre los poderes del Estado para que hagan cumplir universalmente sus falsas enseñanzas y sus decretos religiosos.
pero ella cae porque rechaza el mensaje del primer ángel, es decir, el evangelio de la justificación por la fe en el Creador. Mis queridos hermanos, esta iglesia, ¿cierto? Esta Babilonia no cree en Jesús, no cree en la salvación en Jesús, pero el mensaje es que ha caído Babilonia, porque esta dice que hace beber, dice el vino de su fornicación a toda la nación. Un anuncio, una advertencia que da este segundo ángel. También, mis queridos hermanos, hay un mensaje del tercer ángel. ¿Y alguien, por favor, me podría leer Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12, por favor? El mensaje del tercer ángel. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muchas gracias, Josué. Mis queridos hermanos, el primer mensaje, el primer ángel, proclama el evangelio eterno y demanda la restauración del verdadero culto a Dios como creador. Como creador, ¿cierto? Y anunciador de la hora del juicio que ha llegado. El segundo ángel, mis queridos hermanos, advierte contra todas las formas de adoración que se originan en los conceptos humanos. Va en contra de ello. Pero, mis queridos hermanos, el tercer ángel proclama la amonestación más solemne de Dios contra el acto de adorar a la bestia y a su imagen, lo cual harán inevitablemente todos los que rechacen el evangelio de la justificación por la fe. ¿Alguien, por favor, me podría leer los tres primeros puntos, por favor? ¿Que están ahí? Los leo. Dice, el mensaje del tercer ángel proclama la más solemne y terrible advertencia de la Biblia. Revela que los que se sometan a la autoridad humana en la crisis final de la tierra adorarán a la bestia y a su imagen en lugar de a Dios. El asunto final de discusión implica la adoración verdadera o falsa, el evangelio verdadero o falso. Cuando mis queridos hermanos, esté a punto de presentarse claramente delante del mundo, los que rechacen el memorial de la creación divina, el sábado bíblico, elegirán adorar y dar honor al domingo. Claramente, ¿cierto?, que no es el día de adoración estipulado por Dios, sino que es el día o la marca de la bestia. Todos tendremos que elegir a quién adoraremos. Este es el llamado final. Todos vamos a elegir. Y el tercer ángel da como las consecuencias, ¿cierto?, de aquel que elige adorar a la bestia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, podríamos también decir que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Mis queridos hermanos, nosotros somos llamados, ¿cierto?, a anunciar al mundo este mensaje, que solamente a través de Jesús podemos obtener salvación. Pero también, de manera importante, tenemos que volver a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, para poder terminar la presentación de hoy, a mí me llamó mucho la atención este asunto de cómo Dios tiene el control de las cosas. Dios tiene hijos en todas las iglesias, pero a través de la iglesia remanente proclama un mensaje destinado a restaurar su verdadero culto, a llamar a su pueblo a salir de la apostasía y prepararse para el regreso de Cristo. Mis queridos hermanos, hay personas que aman al Señor, pero están en otros lugares, pero va a llegar el momento que ellos van a ir al Señor de todo corazón y van a volver. Este remanente, mis queridos hermanos, nuestra responsabilidad se da cuenta de que únicamente por la gracia de Dios podrán cumplir su trascendental responsabilidad. Mis hermanos, solamente con el poder de Cristo, con el poder del Santo Espíritu, nosotros podemos anunciar y llevar la verdad al mundo. A veces nosotros, mis queridos hermanos, decimos la misión de la iglesia,
nosotros tenemos que dar, ¿cierto?, el mensaje de la iglesia. Pero mis queridos hermanos, el mensaje es de Dios. La misión es de Dios. Nosotros solamente somos meros instrumentos en sus manos. Pidamos al Señor que el Señor Santo Espíritu pueda obrar en cada uno de nosotros. Un punto último también que quiero compartir. A la luz pronta de la venida de Cristo y la necesidad de prepararse para encontrarse con Él, el urgente y compasivo llamado de Dios resuena en el corazón de cada uno de nosotros. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Se acuerdan ustedes? Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5. Salid de ella, pueblo mío. Mis queridos hermanos, podemos de repente estar nosotros en la iglesia remanente, pero todavía nuestro corazón puede estar en Babilonia. Mis queridos hermanos, el llamado es que a salir de Babilonia y que Dios pueda tomar el control completo de nuestra vida. Bueno, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Esta fue la presentación del remanente y su misión, y esperando en el Señor que podamos ser fieles, ¿cierto?, representantes de Cristo en este mundo y ser fieles al mandato de Dios de compartir esta verdad al mundo que tanto lo necesita. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.